El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué hermoso poder en esta hora llegar a cada uno de ustedes para exponer la palabra de Dios. Sin duda alguna, estamos en un momento coyuntural, he llamado yo, donde la palabra profética, que es una, algunos dirán, pero no, porque Daniel, Ezequiel, Isaías fueron profetas, sí. Pero cuando hablo de la palabra profética, me estoy refiriendo al ministerio de Jesús de Nazaret, o Jesucristo. Recordemos que de Génesis a Apocalipsis, la Biblia nos muestra a Jesucristo como en su ministerio profético. Esto va desde Adán hasta la muerte en la cruz. Luego vemos a Jesucristo en su ministerio como sumo sacerdote. Es un ministerio actual que se está moviendo en la iglesia. Y veremos a Jesucristo como rey. El rey que se sentará sobre el trono de David y reinará para siempre. Y esto sucederá en el milenio. Así que hoy estamos parados frente a una coyuntura profética. Y he querido hacer como un paréntesis dentro del estudio que hemos venido llevando en sistemático de Efesios, para hablarte de lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer. La palabra profética es como cuando varios ríos que están recorriendo un país como Colombia, tenemos varios ríos principales, uno de ellos el Magdalena, otros afluentes, otros cauces, otras como nacimientos de agua, riachuelos, etcétera. Es la profecía. Y ellos han venido corriendo a lo largo donde empieza su nacimiento para desembocar y terminar de vertir todas sus aguas en el mar. Así es la palabra profética. En este momento está corriendo hacia su culminación. De ahí que muchas personas ven en las redes sociales a varios profetas. Han nacido muchos. De hecho, hay uno que ha hablado de manera con fechas, con nombres. Se han levantado evangelistas que hoy se han vuelto youtubers, buscando que la gente les mire con propaganda de tremendo, terrible. Pero todo esto viene a nuestra mente y llega un momento en que nos abruma. Hoy fue un momento en el cual yo lo pude vivir. Mientras preparaba este estudio y yo hablaba, Señor, ¿qué tú quieres enseñarnos y enseñarle a tu pueblo, el que compraste con tu sangre preciosa? Iba a Eclesiastés y quiero que vayas conmigo a Eclesiastés, capítulo 3, versículo 14 y 15. Eclesiastés, capítulo 3, 14 y 15. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres.
aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. A simple vista, una palabra para este tiempo es esta. Pero déjeme decirle que hay varias cosas que debemos mirar en esta palabra, aunque profética, porque es profética, fue pronunciada por un rey, el cual puede mostrarnos la dualidad que hay dentro de muchos creyentes. Cuando hablo de dualidad, es que una sola persona puede mostrar dos caras, como si fuera una moneda. Y la cara o la palabra que estamos estudiando de Eclesiastés fue dada bajo la sabiduría humana. Y tú dirás, pero ¿cómo así? Si está diciendo una verdad. Sí. Tu conciencia, tu conocimiento te lleva a entender, pero no comprender las verdades de Dios. Y este es el caso de Salomón. Así que entremos en este estudio, lo que está sucediendo, y hemos colocado como título, La sabiduría proclama. Recuerda que hay dos sabidurías, una humana y otra sabiduría, la cual se adquiere cuando tú conoces la verdad de Dios. Porque tu sabiduría se cambia, se transforma. Y hablaremos de el temor. Hay un temor que procede de Dios, que lo habla aquí Salomón. Pero también hay un temor que proviene de tu propio conocimiento, de tu propia vida. Así que entremos a estudiar hoy lo que va a suceder, lo que está sucediendo y la posición de la iglesia como cuerpo de Cristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias y no nos cansaremos de darte gracias porque tuyo es el conocimiento, la sabiduría y la revelación. Porque tú deseas que todos aquellos que compraste con tu sangre preciosa puedan disfrutar de tu temor, puedan disfrutar de tu gozo y tu paz que produce el temor que tú produces en nosotros. No es un temor humillante de miedo como el mundo nos habla. No es esa clase de temor que tu misma palabra dice que al conocer a Jesucristo sale de nosotros. No. Tu temor conlleva a algo más que sentir nuestros propios temores por lo desconocido, por lo que ha de acontecer, por lo que ha de pasar, que no lo podemos a veces ni explicar ni comprender. Yo te pido, Señor, que hoy tú hables a cada persona y me hables a mí. Que podamos comprender y entender la verdad tuya acerca de la palabra. Que podamos entender que tú estás a las puertas y vienes a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y que podamos entender lo que Salomón expresó desde el punto de vista de la sabiduría humana, alejado de Dios. Porque eso es lo que manifiesta el libro de Eclesiastés. Mostró otra faceta en un hombre de Dios, que se aleja de él y que le lleva a un estado de hablar sabiduría para razonar, sabiduría para mirar desde lejos la verdad, sabiduría para poder entrar a discutir
lo que tú has hecho a lo largo del tiempo. Toma mis labios, toma mi corazón, hazte real en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. En primer lugar, empecemos por la introducción que colocamos para las redes. Hoy, como le dije, estamos parados frente a una coyuntura profética. Yo lo asimilo como cuando varios ríos que han recorrido fronteras, han recorrido límites, como lo hacen los ríos que cruzan por toda una nación. Tú ves el río Magdalena presente en Cundinamarca, en el Tolima. Tú lo ves presente en el Cesar, en Córdoba, etcétera, etcétera. Hasta que en el Valle del Cauca, hasta que sus aguas terminan por vertirse en el mar. Así es la profecía bíblica. Y hay algo que me llama la atención, que no solo vemos, sino que también estamos viviendo como testigos presenciales al ser los protagonistas de este cumplimiento de lo anunciado por Dios a lo largo de casi ya 6,000 años. Alguien dirá, pero ¿cómo así? Dios diseñó un plan. Desde que el hombre fue creado, Dios tenía un plan de redención. Ese plan tiene un término, una durabilidad, y se puede mostrar por la Escritura. La durabilidad son 7,000 años. 7,000 años ha dispuesto Dios para su plan de redención. Y es ahí donde la Biblia de Génesis a Apocalipsis toma valor, al mostrar que el plan de Dios es la persona de Jesús de Nazaret. Estamos parados, esta generación, en el cumplimiento ya casi de 6,000 años. Y te lo voy a explicar. La idea no es polemizar, la idea es que tú conozcas la verdad bíblica para que te puedas situar, descansar tu conciencia, que tu moral reciba la revelación de Dios, para que ya no andes en el temor del mundo, sino estés en el temor de Dios. Sí, Dios tiene que producir en nosotros un temor, pero no es un temor que nos humilla, no es un temor que nos hace zozobrar, no. Es un temor que nos lleva a reverenciarlo. Es un temor que nos lleva a estar asombrados de lo que Él hace. Es un temor que nos lleva a honrar y a respetar. Y tú dirás, pero ¿de dónde saca este hombre estas cosas? La palabra temor que describe nuestro rey Salomón dice en Eclesiastés, capítulo 3, versículo número 14. Dice él, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Esta palabra temer o temor es la palabra hebrea. Alguien me decía, pero es que las palabras y el hebreo y tus cosas, sí. Tú debes conocer la raíz de la palabra para poder tener un panorama de interpretación, un panorama de traducción, qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Así que esa palabra hebrea, yare o yaguay, que significa en primer lugar temer, que significa reverenciar, que significa tener miedo, que significa estar asombrado, reverenciar, honrar, respetar, causar asombro, quedar asombrado,
o que inspira reverencia o temor asombroso a la piedad, y que invita el temor a la moral, que sea una moral reverencial. Esto es lo que Dios quiere que el hombre entienda de su palabra. No es que la palabra de Dios te dé moral. No. Dios en ningún momento ha dispuesto poner moral en el hombre, porque Dios es espíritu. Y aunque es una persona, es un espíritu. La moral nace cuando el hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es en el hombre que se desarrolla la moral, no en Dios. Por eso Dios quiere que tú salgas de alimentarte, de comer continuamente del conocimiento del árbol del bien y del mal. Muchos cristianos quieren que uno les dé facetas de cómo comportarse. Muchos cristianos quieren que uno les dé pasos para ellos poder triunfar, poder restaurar su hogar, poder restaurar su vida, restaurar su economía. Y no critico las prédicas, pero lo que tú necesitas es comer del árbol de la vida. Hoy, ese árbol que fue custodiado, que fue limitado a Adán y a Eva por estar en su pecado, y que solo se les permite comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hoy Dios, a través de la obra de la cruz, ha permitido que todo aquel que cree en Cristo tenga acceso al árbol del bien y del mal. Hoy Cristo es el árbol del bien y del mal. Así que, ¿tú de qué te alimentas? Dios da vida a tu espíritu y le da vida para que tú puedas decir, debo alimentarme de la palabra. Debo recibir la doctrina de la palabra. Debo recibir la gracia de Dios. No la gracia como muchos predican, la licencia para pecar, no. Porque si tú conoces a Cristo, Él te impide pecar. Porque su gracia produce en nosotros vida. Porque su gracia produce en nosotros una relación correcta y reverencial, directa con Dios. Porque su vida, la gracia manifestada en este tiempo, nos hace respetar a Dios, conocerle, amarle, disfrutarle. Cambia nuestra naturaleza caída por una naturaleza nueva. Le da vida a nuestro espíritu. Nos hace nuevas criaturas. Nos hace nacer del agua y del espíritu. Nos hace que ya no paguemos la deuda por el pecado, sino Cristo la paga por ti. Te da salud. Te da economía. Te da bienestar, gracia, gozo, paz. Eso produce la cruz del Calvario y muchas cosas más que si me extendiera, duraría una hora hablándote de la obra de la cruz. Pasamos de ser enemigos de Dios a ser sus amigos. Pasamos de ser un pueblo impío a ser una nación santa. Pasamos de andar vagando a ser sacerdotes, reyes de un Dios vivo. Pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Pasamos a ser la nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio de Dios. Eso hace la obra de la cruz. Así que la traducción apropiada la encontramos en Eclesiastés capítulo 3 versículo 14 y 15. Por favor, Nao. Eclesiastés 3, 14 y 15, que dice: sé que todo lo que Dios hace permanece para siempre. No se le puede añadir nada ni quitarle nada. Y Dios lo hace para que los hombres le teman. En otras palabras, puse en paréntesis, lo miren con reverencia. Lo reverencien y adoren sabiendo que Él existe. Queden asombrados y que inspira respeto.
Y sigue el 15 diciendo, lo que ahora es, ya fue. Y lo que será, ya fue. Y Dios busca lo que pasó para que la historia se repita. Es interesante esta sabiduría que proclama Salomón. Y digo que es interesante porque si tú vas a Santiago, capítulo 1, versículo 17, la Biblia dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero Salomón dijo una gran verdad en el versículo 15. Dios busca lo que pasó. Es como si Salomón dijera, hay un círculo donde empieza todo, hace su giro y vuelve a terminar. Y es cierto. Lo que Dios está haciendo a través de su plan, a través de lo largo de la historia. Vuelvo y te repito, estamos parados de los 7,000 años en los 6,000 y terminando. No están comenzando. Estamos terminando los 6,000 años que dura el plan de Dios. Tú dirás, pero ¿cómo este hombre me va a hablar así? Bueno, sigamos estudiando. Hechos capítulo 3, versículo 20 y 21 dice Dios lo siguiente. Hechos 3, 20 y 21. Y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Tenga presente, tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempos antiguos. ¿Desde cuánto? Tiempos antiguos. ¿Pero qué busca? La restauración de todas las cosas. ¿Qué cosas? Porque ya estamos parados en 6,000 años de los 7,000 que Dios ha trazado con el tiempo de plazo para cumplir su plan. Y su plan es restaurar al hombre, y conjuntamente con la restauración del hombre vendrá la restauración de la tierra, donde Dios creará cielos nuevos y tierra nueva. Si tú lees Génesis, empieza Dios a hablar de la creación de la tierra. Y termina Apocalipsis diciendo que Dios va a crear un cielo y una tierra nueva. O sea, pareciera que volvemos al mismo punto de partida. Y eso lo dijo Salomón hablando con sabiduría. Podemos decir que el plan de Dios dura 7 días, entre los cuales nosotros estamos parados en 6 días. ¿De dónde me baso para hablarte de que Dios habla de días o de años? Pues esto nos lo dice la Biblia en Pedro, segunda de Pedro, capítulo número, pero me adelanto mucho, no, devolvámonos, en Pedro. Pedro escribe y dice que para Dios un día es como 1,000 años, 1,000 años como un día. ¿Por qué hablamos de 7 días o 7,000 años? Porque bíblicamente e históricamente ya han pasado 2,000 años del trato de Dios con los gentiles. 2,000 años del trato de Dios con los judíos. Y estamos viviendo el final de los 2,000 años del trato de Dios con la iglesia. Eso lo explica el apóstol Pablo. Si me pongo a detener, me quedaría mucho tiempo. Pablo, el apóstol, nos habla acerca de gentiles, judíos y la iglesia. Cada grupo
2000 años, Dios ha venido con su plan desarrollándolo a través de toda la humanidad, desde Adán hasta nuestros días. De hecho, el apóstol en Romanos capítulo 5 habla acerca de ello, que unos fueron juzgados desde Adán hasta Moisés de una manera, y de Moisés hasta Cristo de otra, y de Cristo a nuestros días de otra manera. Pero todo no es que hayan varios planes, es solo un plan. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 10. Efesios 1:10. Dice la Biblia, de reunir todas las cosas en Cristo. Recuerda que Hechos nos dice que Dios va a restaurar todas las cosas. Que las cosas fueron anunciadas por los profetas desde mucho tiempo antiguo. En Efesios Dios dice de reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que la profecía tiene a lo largo de la historia un cumplimiento. La profecía a lo largo tiene un cumplimiento. Y este cumplimiento anuncia desde Génesis 1 a Apocalipsis 21 el plan de redención de Dios, donde Él va a restituir todas las cosas. Por eso, Eclesiastés 3:14 toma fuerza. Si ya lo vemos desde el panorama del Nuevo Testamento y con el entendimiento de la verdad, Salomón, en medio de todas sus palabras sabias que dijo en Eclesiastés, termina concluyendo. Porque el capítulo 3 de Eclesiastés nos habla del tiempo. Este poema israelita se traza en 7 secciones. No tiene orden cronológico, pero hay 7 secciones. Paradójicamente, Dios ha trazado 7 dispensaciones. El orden de Dios, 7 dispensaciones. Mirémoslas rápidamente. La primera dispensación que nosotros vemos del trato de Dios, periodo de 2000 años, fue 1, inocencia, 2, conciencia, 3, gobierno humano y 4ª dispensación, la promesa. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.